Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo soy Lisette y estos son los misterios de Lee. El caso que conmociona al archipiélago. Investigación para encontrar al menor de 11 años. Ha sido localizado esta mañana un cadáver. Condenados a prisión. Hallado los cuerpos sin vida. Se busca a un joven de 29 años, parecido al cadáver de un hombre. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Francisca Cadenas. Francisca Cadenas Márquez, para el momento de los hechos, tenía 59 años, estaba casada con Diego Meneses y este matrimonio dio fruto a 3 hijos, José Antonio, Javier y Diego. Para el momento de los hechos ya todos los hijos eran adultos y la familia vivía en Hornachos, un pueblo de Badajoz, España. Hay que tener en cuenta que este pueblo no es exageradamente grande, por lo que prácticamente todo el mundo se conoce. A Francisca le gustaba muchísimo caminar por el pueblo y esto hacía que todo el mundo la conociera, aunque en un pueblo pues ya todo el mundo se conoce, pero esto lo hacía muchísimo más. Las personas que la trataban consideran a Francisca una mujer muy familiar y que le gusta tener las rutinas bien marcadas. Y con todo esto llegamos al martes 9 de mayo del año 2017. Francisca se encuentra cuidando a la hija de unos amigos y esto era bastante común. Ella normalmente pues cuidaba de la niña cuando sus padres pues estaban trabajando o no podían cuidarla. Como les digo, nos ubicamos el martes 9 de mayo, pero ya por la noche, alrededor de las 11 de la noche, y nos ubicamos en la casa de Francisca. En esta casa está Francisca, la niña y el matrimonio, los padres de la niña. A la casa de Francisca llega uno de sus hijos, más concretamente José Antonio. Él llega de trabajar y se encuentra en la casa con el matrimonio, la niña, y la madre le dice que va a ir a despedir a esta familia al coche y que en cuanto vuelva le hace la cena, que la espere. Esto era algo que hacía normalmente. Ella acompañaba pues a la familia, a sus amigos y a la niña hasta el coche y despedía a la niña, que incluso muchas veces la niña se ponía a llorar porque no quería separarse de Francisca. Antes de que el matrimonio se fuera, cuando ya se iban a despedir, pues llega a la casa también el padre de la familia, Diego, junto a su otro hijo, Diego también. Ellos estaban viendo fútbol y bueno, llegan a la casa, ven al matrimonio, todo el mundo se despide y ellos mismos, José Antonio, Diego y el padre Diego también, pues ven cómo Francisca sale de la casa junto al matrimonio y la hija. Ellos al salir de la casa después de despedirse, que se van junto a Francisca, dejan la puerta abierta. Obviamente Francisca iba simplemente a despedirlos al coche y iba a volver. Además el coche estaba bastante cerca de la casa, más o menos a unos 50 metros de la casa. Empiezan a pasar los minutos, 10, 15 minutos y Francisca no vuelve. Esto se le estaba haciendo bastante extraño a uno de sus hijos, más concretamente a José Antonio, que empieza a sentir que algo raro estaba pasando. Él, como estaba sintiendo que todo no estaba yendo muy bien, decide salir a la calle donde tenía el coche la familia a ver si de casualidad pues su madre se había entretenido con la familia o con algún otro vecino. Para entender el caso, antes tenemos que entender en dónde está la casa de Francisca. Ella vivía en una calle, más o menos a mitad de la calle, a lo mejor un poquito más abajo o más arriba. Tenías que terminar de subir la calle, cruzar un pequeño callejón que estaba bastante iluminado, techado, incluso si tengo alguna foto pues se las dejaré, y ya cruzando ese callejón llegas a la calle Hernán Cortés, donde la familia tenía ubicado el coche, es decir, era súper pocos metros de la casa de Francisca a donde ellos tenían aparcados el coche. Ahora, entendiendo esto, José Antonio sale de su casa, sube la calle, cruza este callejón y llega hasta la calle Hernán Cortés. Él llega y se da cuenta de que el coche no está, el coche de la familia. Empieza a extrañarse porque en el recorrido tampoco encontró a su madre, no estaba el coche, entonces ¿dónde estaba su madre? Decide llamar a Adelaida, que es la mujer de este matrimonio, que más adelante hablaremos de él, y le pregunta si su madre está con ella. Y ella le dice que no, que cuando ellas se fueron pues la madre estaba entrando en el callejón. ¿Por qué él llama a Adelaida y le pregunta esto? Pues bien, como les dije antes, la niña muchas veces cuando se despedía de Francisca pues se echaba a llorar y no quería irse, por lo que muchísimas veces Francisca
iba con la familia hasta la casa donde vivía la familia y ya luego su hijo la recogía. Pero esta vez no fue así. Como les decía antes, esta mujer, Adelaida, le dice a José Antonio que cuando ellos se fueron, su madre estaba entrando al callejón, es decir, estaba yéndose a su casa. Esto se le hizo bastante extraño a José Antonio y ya inmediatamente pensó que alguien le había hecho algo a su madre. El chico vuelve bastante nervioso a su casa, allí están su padre y su otro hermano Diego. Él les dice pues que no encuentra a su madre, que no la ha encontrado por el recorrido ni hablando con nadie en ninguna casa, que no la encuentra básicamente. También llama al otro hermano y le comenta la situación y este le dice que bueno, que se tranquilice, que seguramente pues habrá entrado en casa algún vecino y se habrá entretenido. Entonces ellos deciden esperar un poquito, pero empiezan a pasar los minutos y Francisca no aparece. Ellos mismos empiezan a buscarla, empiezan a decirle a los vecinos pues que la madre Francisca no aparece. Muchos vecinos empiezan a colaborar en la búsqueda, la buscan por todo el pueblo. Como les digo, no solo la familia, sino también el pueblo. Además, varias horas después de la desaparición, se une la Guardia Civil. La investigación por parte de la policía esa noche fue poca. Pusieron la casa de la familia patas arriba, como ya sabemos en casi todas las desapariciones. Los núcleos familiares son los primeros en investigarse y pues este caso no fue la excepción. Pusieron toda la casa, como les digo, patas arriba, no encontraron nada y ellos se tomaban como esta investigación como algo sin importancia. Ellos hablaban con los vecinos, como tan amigos y ni siquiera registraban bien la casa de los vecinos. Ellos normalmente tocaban, abrían un poco la puerta, miraban o si entraban pues daban 3 pasitos, miraban un poquito por arriba y ya está, en vez de hacer una buena investigación, sobre todo en las casas cercanas a la casa de Francisca. A la mañana siguiente, una sobrina de Francisca decide por las redes sociales pues hacer un llamamiento a los vecinos de Hornacho pidiendo ayuda. Todo esto llega hasta el alcalde del pueblo y él llama a la familia para confirmar si esto era cierto y la familia le dice que sí, que sobre las 11 de la noche Francisca había desaparecido. En cuestión de horas ya todo el mundo sabía lo que estaba sucediendo y muchísimas personas estaban muy sorprendidas y no entendían nada porque ese mismo día ellos habían estado con Francisca o hablando con ella. El alcalde lo primero que hace es ponerse en contacto con un locutor de radio, más concretamente de Onda Cero, y le dice que en cuanto él pueda, por favor, dé la noticia de que ha desaparecido una persona en Hornachos y que la están buscando. Vamos a centrarnos un poco en el recorrido de Francisca. Francisca sale de su casa junto al matrimonio y la niña termina de subir la calle, cruza este callejón que es bastante iluminado, no es para nada peligroso y llega hasta la calle Hernán Cortés. Ella llega hasta el coche, despide a la familia y esto está claro porque ella despedir a la familia la tuvo que despedir. Ahora se supone que el recorrido que tuvo que tomar Francisca, ahora hablaremos más del porqué, es que ella se despide, se vuelve a este callejón, cruzando el callejón se encuentra con otro vecino que también hablaremos de él y este sería la última persona en verla, por lo que hay 3 últimas personas adultas, porque también la niña, pero 3 personas adultas que son las últimas personas en verla. Estas son Adelaida y Antonio, que es el matrimonio, y Carlos, que es el vecino. Vamos a hablar de estas últimas 3 personas. Antonio y Adelaida eran un matrimonio, Antonio guardia civil, creo recordar que de Hornachos, del propio pueblo, y bueno, como les digo, ellos eran muy amigos de la familia, eran considerados pues como unos primos o como unos hermanos, eran más que familia. Incluso Francisca consideraba a la hija del matrimonio como su propia nieta. Como les decía antes, también hay un vecino que es de las últimas personas en verla. Él declara que él se cruzó con Francisca esa noche cruzando el callejón. Ella entraba por el callejón y él estaba pasando el callejón. Él dice que simplemente la vio, la saludó de manera normal y ella siguió su camino y él el suyo. Algo extraño de este caso es que este matrimonio tenía una relación de familia con la familia de Francisca y después de la desaparición de Francisca todo esto cambió. Ellos se desvincularon totalmente de la familia de Francisca. Es verdad que en la primera semana ellos colaboraron en la búsqueda y demás, pero como les digo, esto fue en la primera semana. Esto es algo bastante llamativo porque ellos tenían una relación muy buena y siempre estaban juntos. Es más, Francisca normalmente cuidaba
trataba de la hija del matrimonio, por lo que no entendían cómo después de algo tan importante en la familia como la desaparición de una persona, ellos se desvinculan. También llama mucho la atención que esta familia, un mes más tarde de la desaparición de Francisca, decide mudarse del pueblo. No solo ellos se fueron del pueblo, sino que el vecino que dijo haberse cruzado con ella esa noche también se fue del pueblo. Es decir, las 3 personas más importantes en la investigación, las últimas 3 personas en ver a Francisca esa noche, ya no vivían en el pueblo. Algo que confirma que Francisca desapareció antes de llegar a la puerta de su casa es que, como les dije antes, ella se fue y dejó la puerta abierta. Sus hijos estaban sentados en el sillón frente a la puerta de la calle, por lo que si ella hubiera pasado por delante, sus hijos se hubieran dado cuenta, además de que obviamente ellos la estaban esperando. Por lo que si tenemos en cuenta las declaraciones de las últimas 3 personas que la vieron y las declaraciones de sus hijos que estaban frente a la puerta y la hubieran visto, a Francisca no se le ve más tras cruzar el callejón. Esto es algo que llama muchísimo más la atención porque del callejón a la casa de Francisca pues hay unos escasos 20 metros. El matrimonio declara ante las autoridades que ellos simplemente se despiden de Francisca, ella entra en el callejón y ellos arrancan el coche y se van a su casa. También declara Carlos, que es el vecino con el que se encuentra Francisca. Él dice pues que simplemente la ve, la saluda y cada uno sigue su camino. Algo a destacar de Carlos, que ojo no lo hace el culpable, pero algo a tener en cuenta es que este chico, porque tampoco es muy mayor, tenía antecedentes. Él tenía antecedentes por lesiones graves y por delitos violentos. Él también declara que él estaba en hornachos por temas de trabajo. Como ya les he dicho, este chico pues declara que se cruzó con ella, que la saludó y ya. Él dice que él no vio nada extraño, que no vio nada extraño en ella, ni nada. También dice que él tras cruzarse con ella pues se fue al bar con unos amigos y que incluso habían vecinos del pueblo en ese bar. La policía hace las investigaciones que tiene que hacer y se da cuenta de que esto que Carlos dice pues es cierto. Él estuvo en ese bar con unos amigos e incluso habían vecinos que corroboraban esta coartada. Todos los días se hacían búsquedas de Francisca, no solo en el pueblo sino fuera de él, pero para la familia la clave de la investigación estaban en las 3 últimas personas que vieron a Francisca. A Francisca la han buscado en distintas zonas, con perros, con helicópteros, han revisado pozos del pueblo y pozos cerca del pueblo, en un embalse de varios kilómetros e incluso la policía nombra como portavoz familiar a uno de los hijos para tener comunicación con él todo el tiempo y para que no sea pues todos los días alguien diferente con el que van a hablar, pues como les digo eso, nombra portavoz a uno de los hijos, pero algo bastante llamativo es que la policía nunca les dice nada. Ellos son quienes se ponen en contacto cada 2 por 3 con la policía, pero ellos siempre tienen la misma respuesta, que están investigando, que tienen varias líneas de investigación abiertas, pero no le dicen nada más. Incluso había veces que la familia se enteraba de que la policía pues iba a hacer una investigación, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, con perros, con helicópteros o revisar en los pozos o cualquier cosa, pero no se enteraba por la policía, se enteraba por los medios de comunicación. Esto era algo bastante extraño porque normalmente la policía es la que te tiene que informar de lo que van a hacer con el caso de tu madre. La policía también investigó la posibilidad de un secuestro. ¿Por qué? Porque en la noche en la que desapareció Francisca, varios vecinos declararon haber visto un coche bastante extraño, grande, creo recordar que era negro, y este estaba bastante cerca de la casa de Francisca. Este coche estaba parado con el motor encendido y hay que tener en cuenta que era alrededor de las 4 o las 5 de la mañana. Además, este coche no era un coche del pueblo ni el conductor era del pueblo, por lo que lo hace todavía más extraño. Uno de los vecinos apuntó la matrícula, se la entregó a la policía y la policía pues tras hacer las investigaciones al conductor y al coche, esto terminó descartándolo. Muchas personas consideran que este caso, por ser tan extraño como estar tan cerca de casa y en un tiempo muy corto,
rapto pues tenía que haber sido investigado por equipos más especializados como por ejemplo la UCO. También es verdad que la policía pues perdió muchísimas horas, las horas más importantes para la investigación, porque ellos al principio de la desaparición se centraron en que esto había sido una desaparición voluntaria. Ya luego se dieron cuenta, pero ya podría haber sido muy tarde. En el año 2019 el caso fue archivado judicialmente, pero la familia nunca ha parado. Ellos han hecho varias concentraciones pidiendo sobre todo que por favor el caso se eleve a la UCO, y esto ha servido para algo porque por fin la UCO se puso enfrente de la investigación y la investigación la empezaron desde cero. Ellos revisarían toda la información recabada en todo ese tiempo desde que desapareció Francisca hasta que ellos se pusieron al frente de la investigación. También abrieron una línea telefónica para que cualquier persona que tenga algo de información pues también la pueda aportar. La UCO cataloga este caso como una desaparición en extrañas circunstancias por la poca distancia que hay del coche a la casa de Francisca, que realmente es el lugar donde ella desaparece, y también por el poco tiempo que hay desde que ella sale de su casa hasta que sale José Antonio a buscarla, pues es unos 10-15 minutos. Es muy poco tiempo y esto hace considerar a la UCO, a los especializados, que probablemente la persona que está detrás de esta desaparición estaba bastante cerca de Francisca. En febrero del año 2025, la Guardia Civil realizó una reconstrucción de los últimos pasos de Francisca, midiendo las distancias y analizando el terreno, para así intentar sacar nuevos datos que puedan esclarecer la desaparición. A la familia les sorprende y les da un rayo de esperanza que 7 años después la UCO se haya puesto al frente del caso. Esto es algo que ellos llevan pidiendo desde el primer momento. Además, que después de 7 años, después de tanto tiempo, se haya puesto la UCO frente al caso, les hace pensar que han descubierto algo importante que hizo que por fin se eleve el caso. A día de hoy hace 7 años que Francisca salió de su casa a despedir a unos amigos y desapareció. 7 años más tarde, su familia sigue sin respuesta. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado o que al menos les haya entretenido, porque como ya sabemos, en este canal no hablamos de cosas bonitas y mucho menos que terminen bien. Déjame un like si así lo quieres y suscríbete porque se vienen vídeos súper interesantes. Un besito.